Marcos 8 es un capítulo lleno de enseñanzas profundas sobre la fe, el poder de Jesús y lo que significa seguirlo verdaderamente. Jesús alimenta a los 4,000. En este capítulo podemos observar que también hay diferentes POVs, tanto en Mateo 8 del 1 al 9 como en Mateo 8 del 11 al 21. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esa gente porque llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó a que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo y él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Aquí podemos observar la segunda multiplicación de los panes. Multiplica 7 panes y unos pocos peces, y con lo poco que tenían multiplicado alimentó a 4,000 personas. Jesús ve a una multitud hambrienta y siente compasión por ellos. Con solo 7 panes y unos pocos peces alimenta a 4,000. También me llama mucho la atención que hace énfasis en pescaditos, como dando a entender que eran muy poquiticos, muy poquiticos. Jesús no solo se preocupa de nuestra alma, sino también por nuestras necesidades físicas. Su amor es práctico y compasivo. A veces pensamos que no tenemos lo suficiente para enfrentar una situación, pero si ponemos todo en las manos de Dios, lo poco que tenemos, Él puede multiplicarlo. ¿Confías en que Dios proveerá en momentos de escasez? ¿Confías en que Dios proveerá lo que necesitas? La incredulidad de los fariseos, pero aún querían más pruebas. Su problema no era la falta de señales, sino la dureza de su corazón. A veces queremos que Dios nos dé la prueba para antes confiar en Él, pero la verdadera fe no necesita ser probada. No necesitas ver para creer. ¿Te cuesta confiar en Dios sin pedirle pruebas constantes? ¿Necesitas ver para creer o crees en Dios sin pruebas? La levadura de los fariseos y la de Herodes. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: porque están hablando de que no tienen pan. ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Jesús les advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y de Herodes, refiriéndose a su hipocresía e incredulidad. Pero los discípulos no entienden y siguen preocupados por el pan. La levadura representa la influencia negativa de la hipocresía y la incredulidad. Así como un poco de levadura hace crecer toda la masa, una pequeña dosis de duda o falsedad puede afectar la fe de una persona o toda nuestra fe. A veces, como los discípulos, nos preocupamos demasiado por lo material y no entendemos lo que Dios realmente quiere enseñar. ¿Qué tipo de levadura estás dejando entrar en tu vida? Jesús sana a un ciego en Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del templo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos
ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar al pueblo. Un ciego fue sanado en 2 etapas. Primero ve borroso y luego ve con claridad. Eso muestra que el crecimiento en la fe es un proceso. Este milagro es único porque ocurre en 2 fases. Nos muestra que el crecimiento en la fe no siempre es instantáneo, es un proceso. A veces al principio solo entendemos a Dios de manera borrosa, pero si seguimos buscándolo, nuestra visión espiritual se aclarará. Estás permitiendo que Dios siga trabajando en tu vida aunque no veas resultados inmediatos. La confesión de Pedro. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea y Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otro que uno de los profetas. Contestaron: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías. Jesús preguntaba: ¿quién dice que es? Y Pedro responde: tú eres el Cristo. Sin embargo, aún no comprende completamente lo que esto significa. Pedro reconoce a Jesús, pero aún no comprende completamente. Saber quién es Jesús es el primer paso, pero entender lo que implica en nuestra vida es otro. Podemos decir que creemos en Cristo, pero ¿realmente lo seguimos como nuestro Señor? Jesús predice su muerte. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les digo que se nieguen a sí mismos, lleven su cruz y me sigan, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, se salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús explica que morirá y que sufrirá, pero Pedro se opone. Jesús lo corrige, mostrando que seguirlo no solamente significa gloria, sino también sacrificio, ya que los judíos esperaban a un Mesías que realmente fuera como una imagen que se iba a enfrentar, que iba a ser un líder político, que iba a ser un guerrero, porque se iba a enfrentar al sistema. Jesús dice que debe sufrir y morir, pero Pedro se opone y Jesús lo corrige fuertemente. Pedro quiere un Mesías glorioso, pero no un Mesías sufriente. A veces queremos seguir a Jesús sin aceptar el sacrificio que conlleva, pero el camino de Dios no siempre es fácil, ni lo que esperamos. Jesús nos enseña que hay propósito y que el propósito es más grande que nuestro propio entendimiento. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo incluso cuando el camino se pone difícil? El costo de seguir a Jesús. Jesús dice que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y estar dispuesto a perder su vida por él. Jesús dice que para seguirlo debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y estar dispuestos a perder la vida por él. Yo creo que este es el desafío más grande de todos. Seguir a Jesús significa rendirse a todo, incluso a nuestra comodidad y a nuestros deseos personales. No podemos tener un cristianismo a medias. O lo seguimos con todo o no lo seguimos en absoluto. A veces nos aferramos demasiado a nuestra vida terrenal y olvidamos que lo eterno es lo realmente más importante. ¿Qué cosas de tu vida te impiden seguir a Jesús con todo tu corazón? ¿Qué tipo de influencia estás dejando que entre a tu vida? Este capítulo nos habla sobre la fe verdadera. Vemos que Jesús hace milagros. Muchos aún dudan. Los fariseos quieren señales. Los discípulos se preocupan más por el pan que por confiar en Jesús. Y Pedro, aunque reconoce a Jesús, no quiere aceptar el sufrimiento que esto implica. También nos enseña que la fe es un proceso de crecimiento. Como el ciego que primero vio borroso, a veces no entendemos bien a Jesús, pero con el tiempo nuestra visión se aclara. Finalmente Jesús nos invita a seguirlo con
toda disposición y entrega total. No se trata solo de recibir bendición, sino de estar dispuestos a cargar con nuestra cruz, confiando en Él y en vivir para su gloria. Necesita más confianza en Dios. ¿Estás dispuesto a seguirlo incluso cuando las cosas no salen como esperas? Marcos 8 nos desafía a confiar más en Dios, a alejarnos de la hipocresía y la incredulidad, a entender que la fe es un proceso. Nos invita a mirar más allá de lo material y a enfocarnos en lo eterno. Y espero que te haya ayudado a entenderlo mejor. No se me apagó la luz de la camarita. Espero que Dios te guíe y te fortalezca en tu camino de la fe. Nos vemos mañana. Bye.